Gracias, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos, a la familia IRE, a los amigos, a los discípulos, a los familiares y a todo aquel que nos esté escuchando a esta hora de la mañana. Qué privilegio poder estar una vez más, una mañana más, aquí con ustedes enseñando la palabra de Dios. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan a esta hora y vamos a estudiar la palabra de Dios hoy en Levítico, en el capítulo 20. Continuamos con nuestro estudio de Levítico, que está muy interesante, muy especial este capítulo. Y viene el Señor hablándonos de muchas cosas muy especiales. Y el libro de Levítico es un compendio de leyes hacia los sacerdotes, de leyes de santidad. Hemos venido hablando entonces en capítulos anteriores cómo Dios va haciendo un llamado. Dios nos está haciendo en estos días un llamado a la santificación, un llamado a limpiarnos. Creo que Dios nos está creando conciencia de lo que dimensiona o de la dimensión que implica la santidad y la santificación en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un cristiano. A lo largo de estos capítulos de Levítico que hemos venido estudiando, creo que Dios ha venido hablando fuertemente lo que significa y creando esa necesidad. Y la palabra es clave: santificación. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo en estos días. Dios nos está llamando a que nos limpiemos. A través del estudio, yo en lo personal he entendido que la santificación tiene muchos niveles, tiene muchas aristas y muchos puntos de vista. Hemos sido a lo mejor muy superficiales cuando abordamos este tema. Pensamos que la santificación tiene que ver con no cometer esos pecados de tipo sexual, por ejemplo, un tipo de pecados. No, la santificación tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida. Santificación, sí, en lo sexual. Santificación en lo que hablamos, en cómo hablamos de otros. Ayer hablaba, por ejemplo, en Levítico 19, de no andar murmurando e inventando chismes. Pero también santificación en cómo tratamos a las personas que no tienen recursos, digamos, cómo tratamos a los pobres. Santificación en cuanto a los negocios. Ayer hablaba también el Señor en Levítico 19 de tener balanzas justas, de no engañar a otros en cuanto a los negocios, de no estafar. Mire, la santificación ocupa muchos niveles, y el llamado que Dios nos hace es santificarnos. Santifique toda su vida. Lo que hace, lo que habla, santifíquese en sus negocios, santifíquese en sus relaciones matrimoniales, en las relaciones con sus hijos, en las relaciones con sus padres, todo. Y ahora Dios nos está dando unos mandamientos. Dios nos da unos mandamientos para que los obedezcamos. Son parámetros de vida. Aún hay que santificarnos en cuanto a lo que comemos. Parece increíble, pero también la comida contamina. La comida define lo que somos. Y Dios aquí da en el libro de Levítico unas normas dietéticas, unas normas de carácter dietético. No todo se puede comer. Y hoy en día la ciencia nos avala esto que estoy diciendo. No todo lo que ponemos en la mesa es alimenticio. Hay muchas cosas que nos hacen daño. Vamos a mirar lo que dice Levítico 20. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere
alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc. Sigue diciendo, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Perdón. Yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Este capítulo 20 de Levítico nos continúa dando entonces leyes, nos continúa dando
instrucciones acerca de la santificación, instrucciones muy diversas. Bueno, realmente Levítico pues es un conjunto de leyes, es un conjunto de instrucciones que están ¿para qué? Pues para que nosotros corrijamos nuestra vida. Ahora, estoy convencido de esto. Si nos hacemos una pregunta, ¿por qué Dios da tantas instrucciones? Bueno, una de las razones por las cuales Dios da tantas instrucciones y tantas leyes, pues era precisamente para corregir cosas en el comportamiento de los seres humanos. Recordemos que este pueblo al que se le dio esta instrucción era un pueblo que venía de Egipto, que venían acostumbrados a sus costumbres paganas, venían acostumbrados a un estilo de vida. No todos, la verdad es que no todos tenían temor de Dios en su corazón. Recuerde que el pueblo de Israel estuvo en Egipto 400 años. La generación que salió de Egipto no fue una generación que conoció la tierra de Canaán. Nacieron y vivieron en esclavitud. Muchos de los hebreos que salieron de Egipto se habían asimilado a la sociedad y a la cultura egipcia. Vivían como egipcios. Muchos, yo creo que en un porcentaje muy pequeño, pues tenían temor de Dios. Y les voy a dar un ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, lo vemos en Israel. Hay muchos que se dicen ser judíos, que viven en la tierra de Israel, pero no son judíos religiosos ni practicantes. Igual pasa en el catolicismo, igual pasa en el cristianismo. Sí, son cristianos porque nacieron dentro del seno de una familia cristiana, han ido a la iglesia y conocen de la palabra de Dios, pero no son practicantes. Entonces así había muchos. En ese tiempo, vámonos a este contexto de Levítico, había muchos que sí conocían de las cosas de Dios porque sus padres les habían contado, etcétera, etcétera, pero no habían entrado en la dimensión espiritual. Por eso Dios les tiene que decir esto, porque para ellos era muy fácil cometer toda esta clase de pecados. Entonces Dios viene y pone una ley y le dice: no haga esto, no haga esto. Ahora, la Biblia nos menciona unos mandamientos positivos y unos mandamientos negativos. Les voy a explicar qué significa. Los mandamientos negativos son precedidos de la palabra no. No hagas, no digas, no comas, no hagas esto, no te vistas así. Esos son los mandamientos negativos. Pero también hay unos mandamientos positivos. Haz esto, haz lo otro, honra a tu padre y a tu madre, respeta a tu prójimo, dale a los pobres. Esos son mandamientos positivos. Entonces miremos que aquí, ya dentro de este contexto de la ley, Dios nos está marcando un camino. Pero aquí empieza diciendo lo siguiente. Vamos a comentar algunos de los versículos. Dice en el versículo 2: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel. O sea, esto es una ley para todos los que están dentro del territorio, a los que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Dentro de la cultura pagana, digamos, de aquella época, había una costumbre de ofrecer los hijos a un dios, al dios Moloc. Ese dios, pues que lo pintaban o lo esculpían con una cabeza era como un hombre con cabeza de toro. Tenía las manos extendidas y dentro le ponía, era como hueco por dentro. Dentro le ponían fuego, lo calentaban, le ponían fuego, eso se calentaba y le sacrificaban los niños. En otras palabras, consagraban sus hijos a un dios pagano. Y mira esto qué interesante. ¿Por qué consagraban sus hijos a Moloc? Pues para asegurarse de que tuvieran una descendencia, de tener más hijos. Ellos le daban sobre todo la primicia, el primogénito de sus hijos, el primero de sus hijos, a este Dios. Esa era la costumbre. Y entonces aquí Dios viene a advertir: cuidado, no consagre sus hijos a dioses paganos.
Mire lo que está diciendo: no consagre sus hijos a dioses paganos. Si alguno consagra a sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Dice: yo pondré mi rostro contra aquel varón, contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Una de las primeras normas que Dios puso, la primera norma que Dios puso dentro de los 10 mandamientos, tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con adorar a otros dioses. Hoy en día vemos una práctica muy común entre los padres: la consagración de los hijos. Y es muy común ver a los padres cómo llevan a sus hijos a ser consagrados. Algunos lo hacen en la Iglesia Católica, con el famoso bautismo. Quiero decirle algo: mire, el bautismo de infantes no está contemplado en la Biblia. No es una doctrina bíblica. No es una doctrina bíblica. Dios no da la salvación a una persona por el hecho de bautizarse, por el hecho de llevar un niño a que lo bauticen. El bautismo es otra cosa, de acuerdo a la palabra de Dios. Creo que ya esto lo hemos hablado, lo hemos tocado mucho. Este tema del bautismo tiene otra connotación muy diferente. Pero, ¿qué pasa con el bautismo de infantes? Es una consagración. Es una consagración. Y asimismo, hay muchos tipos de consagraciones. La Biblia nos está diciendo: no consagre a sus hijos. Mire, una vez más, estamos cansados de advertirlo y no me canso de hacerlo. No, yo no me canso de hacerlo. Mire, 31 de octubre, familia, padre, papá, mamá, no disfrace a sus hijos. El mero hecho de disfrazar a su hijo, de llevar a su niño a participar de esta fiesta, es una consagración. Recuerde que el 31 de octubre es el día del diablo, es el día de Satanás, es el día donde ellos hacen sus conjuros, sus hechizos. Y el mero hecho de disfrazarnos, de participar de esta fiesta, estamos consagrándonos. Mire, el calendario gregoriano está lleno de fiestas paganas. Está lleno de fiestas paganas, algunas vestidas con nombres de santos. Que Santa Rita, Santa Marta, San Antonio, etcétera, etcétera. Y hay otras, como el Halloween, como el Carnaval, por ejemplo, como el Día de San Juan, que son netamente paganas. No participe. Y aquí la Biblia nos está diciendo: no consagre sus hijos a otra entidad que no sea Dios. A Dios es que hay que ofrecerle nuestros hijos, a Él hay que consagrarlo. Y aquí hay una advertencia muy dura: si usted consagra a sus hijos, dice: yo pondré mi rostro contra el tal varón. O sea, va a empezar a haber maldición en su vida. Aquí viene una cantidad de leyes, una cantidad de cosas. Dice aquí, yo esto lo voy a ir leyendo poco a poco. Dice el versículo 5: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y lo cortaré entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Es muy delicado la consagración. Cuidemos de nuestros hijos. Yo creo que como papás y como mamás, a nivel general, como iglesia, Dios nos está llevando a subir niveles en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto al conocimiento de la verdad. Aquí Dios nos está llevando. Y si algo nos tiene a nosotros que doler, es la vida de nuestros hijos. La idea es que usted a partir de ahora aprenda a consagrar a su hijo, a cuidar a su hijo. Yo recuerdo que nosotros con Alejandro, desde muy chico, nosotros le enseñamos lo que significaba el Halloween, por ejemplo. Y él nunca se disfrazó. Entonces uno puede decir: ay, no, pero qué crueldad. No, es la verdad. Es la verdad. Y así tenemos nosotros que vivir. Ser conscientes y radicales. Enséñele a sus hijos a temer a Dios. Dele a sus hijos la verdad.
se disfrazan? Por lo que dice la Biblia. Porque los cristianos no nos disfrazamos. Así es. Y aquí dice que si usted consagra a sus hijos, Dios pone su rostro contra nuestras vidas. Cuando no cumplimos la ley de Dios, cuando no cumplimos con los mandamientos. Aquí viene y sigue diciendo, aquí en el versículo 9, dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Una vez más el Señor recalca la importancia de honrar a papá y a mamá. Hay personas que tratan muy mal a sus papás, que los insultan, que los agreden, que los humillan. Pero mire la maldición tan grande. Dice: todo el que maldijere a su padre y a su madre, de cierto morirá. En ese tiempo, mirándolo desde este contexto, daba pena de muerte. Daba pena de muerte el hecho de no honrar a los padres. Ahora miremoslo hoy en día. Hoy en día pues no hay pena de muerte. Pero esas situaciones, ese tipo de cosas, le arruinan a uno la vida. Cuando no honramos a padre y a madre, cuando entramos en esta dimensión de irrespetarlos, con palabras, con acciones, con todo esto, viene muerte. Viene muerte a nivel espiritual, viene muerte en lo que hacemos, viene ruina en todo lo que tocamos. Sigue diciendo, dice a partir del versículo 10, otra vez vuelve el tema de Dios, pues Dios es recurrente con el tema de los pecados sexuales. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y aquí nos habla otra vez del adulterio, de la gravedad de lo que implica ser adúltero. Mire todo lo que Dios está diciéndonos. Ahora, Dios no se pone con pañitos de agua tibia. Dios nos da el pecado por su nombre, pero también nos dice las consecuencias. Pero fijémonos especialmente en las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia para ese pecado? La muerte. La muerte. Ahora miremoslo desde el punto de vista actual. Cuando usted y yo adulteramos, cuando usted y yo cometemos este pecado, viene muerte a nivel espiritual. Viene muerte. Vienen unas consecuencias terriblemente graves. Y no solamente muerte, viene ruina, viene pobreza. Y el mero hecho también de alejarnos de Dios, de haber defraudado al Señor, de haber defraudado a la iglesia. Mire, tan grave es esto, lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, a partir del versículo 13, mire lo que dice el verso 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Una vez más, Dios nos está hablando de lo que significa el pecado del homosexualismo. Lo que implica abominación. Dios nos dice en su palabra que es abominación. Dice el versículo 15 y el versículo 16 acerca de relaciones sexuales con animales. También es abominación delante del Padre, delante de Dios. Y sigue hablando en el verso 17 de pecados sexuales, de tener relaciones dice: si alguno tomaría a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, eso se llama incesto. Es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Mire, aquí hay una cosa que es bien especial, y es que el incesto produce una maldición grande y fuerte en sus generaciones. Ahora, hay hijos perdón, que han salido fruto de relaciones incestuosas. La Biblia es clara cuando dice eso es un hijo bastardo. El hijo que es fruto de relaciones incestuosas, y esa generación ha
acarrea una maldición. Acarrea una maldición bastante grande, bastante fuerte. Entonces, miremos lo que implica. Pensemos en dos cosas. Primero, en que cuando pecamos desagradamos a Dios. Y segundo, pensemos en las consecuencias que se vienen fruto de ese tipo de cosas. Y sigue hablando aquí en la palabra de Dios, sigue dando mandamientos, ya los hemos leído. Pero quiero centrarme en dos versículos, ya para que cerremos este tema y para que oremos. Los versículos principales, que está en el versículo 7 y en el versículo 26. El Señor lo repite 2 veces. Dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Mire esto. El Señor lo repite ahí en el versículo 7 y el versículo 26. En medio de todas estas leyes, en medio de todos estos mandamientos, el Señor nos está diciendo: santifíquese. Dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová, que os santifico. Es un llamado que el Señor nos está haciendo. Santifique su vida. Santifique su corazón. En otras palabras, Dios nos está diciendo: mire, usted no puede vivir ya más por lo que dice la cultura, por lo que dice la sociedad, porque eso fue lo que me enseñaron, eso es lo que he vivido toda la vida. Dios nos está llamando a ser un pueblo diferente, distinto. Santifique su vida. En esto, aquí está el resumen del libro de Levítico. Y márquelo bien en su Biblia. Porque este versículo, el versículo 26, es el versículo en el que se resume todo lo que el Señor nos está hablando. Todo Levítico, digamos, se resume en este versículo. Verso 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahí está. Somos diferentes. Usted y yo estamos llamados a ser diferentes, a ser distintos. No somos iguales a los demás pueblos. No se deje asimilar por la cultura. No se deje asimilar porque es que aquí como vivimos en España, aquí hacemos así. No. Eso es una mentira. No se deje asimilar con la mentira de que es que esto es lo que hemos hecho toda la vida en mi casa. No. La Biblia nos está abriendo los ojos. El Señor nos está abriendo los ojos. Santifíquese, amado Hijo de Dios. Aquí nos está dando unos parámetros. Yo quiero invitarles a que por favor meditemos uno a uno. Hagamos este ejercicio hoy, esta mañana. Hemos dado un resumen, pero creo que es digno de meditar durante todo el día, punto por punto, y examinarnos delante de Dios. ¿Cómo estamos con respecto a esto, con respecto a lo otro? Con respecto a cada una de las cosas que el Señor está marcándonos aquí. Son muchas leyes, pero Dios quiere que usted y yo corrijamos nuestra manera de vivir y sobre todo que nos cuidemos. Usted puede decir: pero es que yo no he pecado. Puede que no haya pecado, pero cuídese. Si usted descuida su altar personal, si usted descuida su vida espiritual, podría llegar a caer en alguna de estas cosas. Porque hay una naturaleza pecaminosa en nuestro interior. Aquí tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Vamos a orar y vamos a hablar con Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre bueno y santo, por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por la misericordia que tú tienes para con nosotros cada día, Señor. Padre, gracias porque tu amor también se manifiesta en el cuidado que tú tienes con cada uno de nosotros. Una vez más, cuando leemos estos mandamientos, podemos ver a un padre dándole instrucciones a su hijo. No hagas esto, no te subas allí, no te metas por este camino, no vayas allí. Dios está cuidando de nuestras vidas. Y todos estos mandatos
nos los está haciendo porque quiere y desea cuidar nuestros corazones, cuidar toda nuestra vida y todo nuestro ser. Amado Padre, amado Señor, hoy queremos levantar a ti nuestra adoración. Amado Padre, si hemos caído en alguno de estos pecados, en algún momento de nuestra vida, te pedimos perdón, Señor. Padre, perdónanos, porque a lo mejor en medio de nuestra ignorancia caímos, consagramos a nuestros hijos, cometimos algún tipo de aberración sexual, defraudamos a nuestro papá, a nuestra mamá, le faltamos a alguien. Padre, yo te pido que hoy nos perdones, que hoy limpies nuestra vida. Hoy nos arrepentimos, dígaselo al Señor en esta mañana. Padre bueno, yo hoy me arrepiento. Reconozco, Señor, que he fallado. Reconozco, amado Padre, que he pecado. Pero hoy te pido que me perdones, Señor, y que limpies mi vida, mi interior, mi mente, mi corazón. Amado Señor, yo te pido que hoy nos santifiques. Diga al Señor, santifica mi espíritu, santifica mi alma, santifica mi corazón, Señor. Purifica mi mente, Padre, porque yo quiero hoy entrar a tu presencia, entrar a tus atrios con integridad, en santidad, Señor. Santificado, limpio. Tú nos estás haciendo un llamado, Señor. Santifica cada área de nuestra vida, Señor. Hoy te pido, Señor, que santifiques nuestra mente, que santifiques nuestro corazón, que santifiques nuestras acciones, Señor. Nuestro trato hacia los demás, nuestro trato con nuestros hijos, con nuestra esposa, con el cónyuge, nuestros negocios, nuestras relaciones laborales, Señor. Santifica cada parte de nuestra vida, amado Padre. Yo te pido que hagas tu obra y que nos permitas vivir, Señor, esta santificación en todos los niveles. Tu palabra nos está llevando, Señor, por un camino de limpieza y santidad. Padre, hoy hacemos caso de lo que tú dices. Tú nos llamas a que nos santifiquemos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida limpia, porque tú eres santo, Señor, porque nos has escogido y nos has apartado para ti, Padre bueno. Padre, hoy te alabamos y te adoramos, te bendecimos y nos quedamos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.